Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla. Vamos a arrancar. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Sí, se ve. Sí, Bien. Bueno, vamos a arrancar con la unidad 4, que trata todo lo referentes a microcontroladores. Es la última unidad que vamos a ver. El contenido de esta unidad va a incluir los temas que se muestran aquí. Primero vamos a hacer paso del controlador, temas que ya vieron, que vamos a volver a tratar un poquito, a repasar, en algunas cosas vamos a profundizar. Luego vamos a pasar a ver cómo se implementa mediante una red de Petri en lenguaje C para un microcontrolador. Sería la última de las implementaciones que vamos a ver. Ya vimos en forma discreta, cableada, la implementación de una red de Petri. La vimos también con FPGA, o sea, a través de VHDL, como se puede hacer la descripción de la red de Petri. Vimos también para un automata programable, es decir, para PLC. Bueno, y nos está quedando, a partir de un modelo hecho en redes de Petri, su implementación del controlador directamente en un microcontrolador, en C, que lo vamos a ver en esta unidad. Luego vamos a ver el tema interrupciones, o sea, cómo se programa, digamos, para responder a eventos. La forma de programación por interrupciones es muy distinta a lo que han visto hasta ahora en todo lo que vieron de programación. Vamos a ver cómo se trabaja haciendo uso de esta facilidad que tienen los microcontroladores. Luego veremos lo que es conversión a la lógica digital. Ahí vamos a ver lo que son las metodologías que existen para convertir una variable de tipo analógica, que es lo normal, digamos, en el medio donde se desenvuelve algún control, para pasarlo al formato digital. Veremos los métodos de conversión más comunes y cómo se implementa esta conversión en un microcontrolador. Es un módulo más de los microcontroladores. Y finalmente vamos a ver el uso de temporizadores en los microcontroladores, que son módulos que justamente tienen los microcontroladores para hacer mediciones de tiempo y cuentas, y diferentes funciones en forma automatizada. Bueno, vamos a suponer que lo que yo necesito es, a modo de ejemplo, ¿no?, leer periódicamente una temperatura. Y esa temperatura, bueno, lo que tiene que hacer es apagar y prender un calefactor, de acuerdo, para ajustarlo, digamos, en forma automática a una temperatura exhibida por un display. Esta funcionalidad, que parece sencilla, es sencilla en realidad, ahí me dice que debo poder cambiarse. ¿Qué significa? Que posiblemente yo tenga que poder actualizar este firmware de alguna manera para, bueno, agregarle algún lazo de histéresis, cambiarle el tiempo de respuesta. Bueno, hasta no hace mucho tiempo, y previo a la aparición de los microcontroladores, lo que se necesitaba para una implementación de este tipo era un microprocesador que ejecutara mi programa, líneas de entrada y salida para adquirir de ahí la información proveniente posiblemente de un conversor analógico digital, una interfaz serie para comunicarme con el chip y actualizarlo, un timer para medir tiempos, diferentes tipos de memoria para almacenar el programa, las variables y las constantes del sistema. Bueno, ese que está ahí es un diseño discreto con muchos chips que actualmente existen, ¿eh? Y que hoy, gracias al microcontrolador, se puede fabricar no solamente en un tamaño mucho más chico, sino a una fracción del costo y con una fracción de los problemas. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente todos los componentes que están mostrados en la plaqueta grande, digamos ahí, se encuentran incluidos dentro del microcontrolador, y eso hace que yo tenga no solamente una lista de materiales mucho más chica, sino que también tenga mucho menos problemas de producción, ¿no? Es mucho más sencillo producir la plaquetita esa chiquitita que está ahí, que tiene el microcontrolador, a una plaqueta mucho más grande con muchos elementos discretos. Estas dos facilidades, o sea, la reducción de tamaño y la integración de componentes dentro del microcontrolador, se fue disparando con el tiempo y hoy por hoy, bueno,
ha hecho que el microcontrolador llegara a cualquier tipo de aplicación en cualquier campo de los que existen en el mundo. La producción masiva de estos dispositivos ha hecho también que los costos bajaran terriblemente, con lo cual hoy es muy fácil meter un microcontrolador en cualquier dispositivo. Los que se figuran ahí en el slide este son algunos. Todo lo que sea, digamos, artículos para el hogar, o automóviles, aviones y barcos, en movilidad, los teléfonos ni hablemos, automatización industrial, pequeños dispositivos ad hoc, o sea, específicos para lo que fuere. Y por supuesto ahora con Internet de las Cosas, esto también se ha potenciado, dado que todo lo que sea microcontroladores para aseguramiento de conectividad ha tenido un impulso muy grande. ¿Cómo se proveen los microcontroladores? Es decir, existen fabricantes de microcontroladores que organizan su oferta por medio de familia y subfamilias. Cada familia generalmente tiene el mismo núcleo del procesador. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener toda una familia donde el CPU, propiamente dicho, el núcleo del procesador, es igual en muchos microcontroladores, más allá de que cada uno de ellos tengan diferentes periféricos dentro de la pastilla. Esto lo que me garantiza es que el código que yo haga me va a servir para toda la familia, porque al tener el mismo núcleo me va a servir. El set de instrucciones es el mismo, las instrucciones son iguales, con lo cual yo puedo cambiar dentro de la misma familia de un microcontrolador a otro en función de las necesidades que tengo de periféricos dentro del chip, por supuesto, estoy diciendo, y de esa manera, bueno, no tener que ajustar tanto el código, digamos. El diseño del núcleo puede ser propio de terceros, como es el caso de ARM. ARM es una empresa que no fabrica absolutamente ningún chip. Lo único que vende es propiedad intelectual, o sea, lo único que hace es diseño. Y los fabricantes lo que hacen, compran esos diseños y fabrican esos núcleos diseñados por ARM. Pero ARM no fabrica absolutamente nada de silicio. Bueno, las familias pueden estar orientadas también a la aplicación. O sea, los fabricantes pueden tener toda una familia de microcontroladores que estén orientadas a, por ejemplo, su aplicación en automóviles, o a la aviación, o a determinadas aplicaciones verticales. O también puede haber familias por performance. Cuando se habla de performance puede haber diferentes tipos de performance. No solamente en potencia de cómputo, de cálculo, sino que también puede ser en nivel de energía, en calidad, en bajos niveles de disipación, en procesamiento de video. Es decir, hay diferentes métricas para la performance a través de las cuales se pueden estructurar familias. Bueno, por ejemplo, NXP, lo que era antes Freescale, bueno, en realidad ahora antes era Motorola y NXP ahora es Qualcomm, porque se compraron en un lapso de 3 años uno a otro, tiene diferentes familias. Tiene una familia basada en arquitecturas ARM, de la cual hay varias subfamilias, otras basadas en otro núcleo que es Power Architecture, otros basadas en otro núcleo que se llama Coldfire de 32 bits, todo un set de microcontroladores con arquitecturas de 8 bits de bastantes años, digamos, y tradicionales, que son el HC08, HS08, el 8051, de 8 y 16 bits. También tiene familias donde incluyen procesadores de señal, incluyendo lo que se llama un DSC, y de aplicaciones muy específicas, o sea, familias, o sea, microcontroladores que están destinados pura y exclusivamente a cumplir una función y no a ser de propósito general, como lo son la mayoría dentro de su ámbito de aplicación. Como el caso de, bueno, microcontroladores que están orientados a el desarrollo o al procesamiento de claves de encriptado, o manejar las comunicaciones wireless, como puede ser Bluetooth, Wi-Fi y demás. Esta estructuración de familia, cada fabricante define su oferta como mejor le parece. Bueno, acá tenemos una forma de representar una oferta. Fíjense, lo que está más a la izquierda, que son MCU, son microcontroladores, y los MPU serían de mayor potencia, si se quiere hablar. Y dentro de eso, bueno, están diferentes familias de propósito general, de bajo consumo, que tienen, bueno, conexión USB. Hay diferentes familias. Y fíjense que en la medida
en que se va escalando la performance, medido las capacidades que tiene el micro. Lo mismo pasando con la capacidad de su memoria flash, la que almacena el programa, que está en el eje de la izquierda, y la memoria RAM, o sea, para almacenar variables, que está en el eje de la derecha. Bueno, acá fíjense que en esta gráfica lo que tenemos es una división, por un lado en microcontroladores destinados a vehículos, automotive, MCU, y otro al control de motores. Y si se fijan abajo van a ver que están divididos en dos familias de 16 y de 32 bits. Bueno, cada fabricante estructura su oferta, como digo, de la forma en que quiera. Dentro de una familia, después tenemos los diferentes microcontroladores. En la tabla que se ve acá, fíjense, todos los microcontroladores que figuran ahí, son todos distintos, pertenecen a una familia. Tenemos desde los más básicos, como sería el que está abajo de todo. Fíjense que es un microcontrolador que opera con una frecuencia de clock de 10 MHz, tiene 1K de memoria flash para el programa. Imagínense en los gigas de memoria que tienen las PC para que ustedes vean lo chiquitito que es esto. Memoria RAM de 63 bytes, o sea, nada más que tengo 63 bytes para almacenar variables. Tiene un comparador analógico, que lo que hace es determinar, ya lo vamos a ver, si dos magnitudes analógicas es una mayor que otra. No tiene un conversor analógico digital, no tiene interfaz I cuadrado C, tipo de interfaz que utiliza. Tiene un sistema de clock, maneja 8 interrupciones, hasta 8 interrupciones por teclado, eso va a depender del package. Bueno, fíjense que ahí abajo está el dibujito y la fotito de este microcontrolador, que es realmente muy chiquitito, ¿no? Tiene muy pocas líneas de entrada-salida y pocas prestaciones, pero suficiente para ser integrado en cualquier diseño que requiera este tipo de prestación. Bueno, obviamente las ofertas pueden cambiar. Los que figuran acá son procesadores más elaborados. Fíjense que acá ya estamos hablando de procesadores que trabajan a frecuencia de 200 MHz, el que está más arriba de ellos, por ejemplo. Tiene una interfaz de red, lo que dice de Mac. Divide por hardware, o sea, tiene una unidad de punto flotante que es capaz de dividir por hardware, 32K de memoria para variables, 16K de memoria caché, maneja lo que sería el acceso directo a memoria, tema que van a ver en Sistemas Digitales 2. Tiene un timer de propósito general de 4 canales y 32 bits, eso lo vamos a ver, de qué es eso. Tiene una interfaz USB on the go, bueno, lo que dije, una interfaz de red de 10 MHz, PCI, acepta memoria DD2, DDR2, interfaz I cuadrado C, 3 unidades de comunicación serie. Bueno, en definitiva, es un microcontrolador mucho mejor equipado y más poderoso y tendrá, por supuesto, su aplicación. Otra forma de exhibir las capacidades de un microcontrolador es a través de un gráfico como el que se ve ahí en la pantalla. En lugar de en una tabla, fíjense, este microcontrolador lo que hace es grafica los módulos que están adentro. ¿Ok? ¿Se ve bien la figura esta? Sí. Bueno, fíjense que en el medio, arriba, está el núcleo de 32 bits, es un procesador ABR de 66 MHz. Y ahí tiene una memoria estática que puede ser de 16 a 64K. Eso va a depender del modelo, ¿no? O sea, este gráfico representa varios modelos de la misma familia con diferentes niveles de memoria dentro del micro. Hay una memoria flash ahí un poquito más a la derecha que puede ir de 64 a 512K. Una memoria estática externa ahí de 4K. Bueno, un poco más abajo podemos ver bien abajo, digamos, algunas facilidades de interfaz con el exterior, 4 unidades de comunicación serie, 2 módulos para comunicación SPI, bueno, I cuadrado S, eso es para sonido básicamente, hasta 125 líneas de entrada-salida digital, bueno, timers, modulación de ancho de pulso, conversores analógicos digitales, red Ethernet,
USB on the go. Y un poco más ahí a la izquierda hay algunos módulos que son accesorios, pero que tienen importancia, y que vamos a ir viendo en los próximos slides cuál es su funcionalidad. Esta forma de representar las familias también es muy común. Bueno, por ejemplo, en este caso, la familia KL46, que es de NXP, básicamente un micro de esta familia es la que ustedes tienen en el kit que vamos a usar para la materia. Bueno, algunos tendrán, calculo, el KL43. Bueno, este que está representado acá, esta familia, es KL46. Si ven un poquito en el gráfico, van a ver que tienen ahí un bloque que dice interfaces analógicas. Ahí tienen la parte de conversión analógica y digital analógica que vamos a ver. Un poquito más a la derecha los timers. Hay más timers de lo que están representados ahí, también lo vamos a ver. Niveles de conectividad, puertos USB, niveles de entrada-salida de hasta 80 puertos de entrada-salida, un administrador de energía. En definitiva, viendo este gráfico uno rápidamente puede ver qué capacidades tiene esta familia, más allá que después, bueno, tendré que ir al chip específico de acuerdo a lo que yo necesite. Lo que está ahí en recuadrado es algo que vamos a ver en esta materia, en este último módulo, que son módulos que específicamente, bueno, no vieron hasta ahora, salvo el de I/O, que sí, ya lo vieron. Y vamos a continuar con los otros módulos. Lo que está en línea de punto, que es el Clock Management, que es un módulo para manejo de clock de los microcontroladores, está en línea de punto porque no vamos a ponernos intensivamente en un análisis muy detallado de cómo se maneja el clock del microcontrolador, ya que cada microcontrolador tiene una política distinta y los módulos esos son normalmente muy complejos y varían mucho de microcontrolador a microcontrolador. Pero vamos a ver cómo se programan y cómo se generan las frecuencias internas que necesita el microcontrolador. Bueno, acá tenemos otro micro, que es un S08QE. Bueno, este lo puse acá básicamente para que vayamos viendo qué es lo que ya vieron y qué es lo que vamos a ver. Bueno, ustedes vieron en informática aplicada el manejo de entrada-salida digital. Eso ya lo vieron. También vieron lo que era la memoria flash, que es la que almacenaba el programa. Vamos a repasarla. En estos slides, arriba a la derecha, se menciona cuando la información corresponde a un repaso de algo que ya han visto y cuando no. Memoria estática, como digo, para el almacenamiento de variables, también es algo que ustedes conocen o deberían conocer. El núcleo, bueno, todo microcontrolador tiene un núcleo, en este caso el núcleo es un S08, para este micro en particular. Nosotros lo que vamos a ir viendo en estas clases son todas facilidades que tienen los micros y no vamos a hacer hincapié en algún micro en particular. La idea es que ustedes puedan programar cualquier micro y no en particular el KL46 que tienen en la plaquetita en el kit de desarrollo que tienen. Sí, por supuesto, la práctica va a haber que hacerla sobre ese, bueno, porque lo tienen a mano, ¿no? Pero bueno, si algún otro tiene algún otro micro, lo puede usar. En principio, deberían poder programar cualquier micro, por supuesto, aprendiendo un poco la arquitectura de ese micro y el entorno de desarrollo que se ofrece para ese micro. Bueno, este es un S08QE, es de 8 bits. Y tiene los módulos que están acá. Ese módulo que se indica ahí, BDM significa Background Debugger Module. Es un módulo para debuguear y I significa In-Circuit Emulation. O sea que ese módulo que me permite a mí, es algo supongo ya han hecho en informática aplicada, es correr el programa en el chip e ir debugueándolo entre tanto. No usando un emulador aparte, sino en el chip lo voy corriendo y lo voy debugueando. Bueno, no todos los microcontroladores traen módulos de esto. El KL46 también lo trae, sí. Bueno, el módulo ese que dice COP, significa Computer Operate Properly, es básicamente un watchdog. Lo que hace eso es, cuando el microcontrolador, por algún motivo, algún error de programa, se cuelga,
entendiendo por colgarse que entró en un ciclo del cual no pudo salir más. Bueno, lo que hace el COP es básicamente reiniciar, resetear el microcontrolador. ¿Cómo trabaja el COP? Bueno, básicamente uno lo inicializa al módulo S y lo que tiene que hacer cada tanto es ir y decirle no me resetees. Cada tanto tiempo yo tengo que pasar ahí. Ese cada tanto está en algún loop, en algún lado, de manera que mi programa sí o sí tiene que pasar por ahí cada tanto para resetearlo. Si el programa deja de pasar por ahí en algún momento, se asume que está colgado, el timer ese, que es un timer, el COP, llega a cero, y cuando llega a cero, resetea el microcontrolador. Uno puede activar o desactivar el watchdog, y bueno, obviamente, si lo activa, tiene que poner la línea de código para ir reseteándolo cada tanto, ¿no? Como acabo de decir. Vamos a ver en la materia lo que es conversión a lógica digital. Acá vemos que tiene un conversor digital de 24 canales. Vamos a ver qué significa esa nomenclatura. Vamos a ver timers. Fíjense que hay otra nomenclatura ahí, también de canales, tipos de timers. Lo que es un real time clock, lo que dice el RTC, básicamente. Y lo que es entrada es un controlador de interrupciones para entrada. Acá le llaman en la jerga Keyboard Interrupt Controller, pero en realidad no es más que un controlador de interrupciones para las entradas digitales. Bueno, y aquí se puede ver que hay dos comparadores que también están disponibles en este micro. Bueno, esto es algo que vamos a ver. No vamos a ver interfaces como las que figuran más arriba, el I²C, SPI y SSI, que lo van a ver en sistemas digitales 2. Bueno, vamos a ir repasando los componentes del microcontrolador. Hay diferentes tipos de memoria. Ustedes ya vieron, cuando vimos la parte de bloques, lo que es un registro. Básicamente un registro es el agrupamiento de algunos flip-flops, algunos latch, en una cierta cantidad de bits, que pueden ser 8, 16, 32, 64, lo que fueren. Eso se le llama un registro. Y básicamente en un microcontrolador se le llama registro a aquellos que están pegaditos al CPU, o sea, forman parte de la unidad de procesamiento. Ese es el almacenamiento más directo que tiene el microcontrolador para almacenar algo y se utiliza básicamente para todo. Cuando dice que es pequeña esa memoria de registros, se refiere que puede haber 10, 15 o 20 registros a lo sumo y no más que eso. Si lo miden en términos de bytes, van a ver que son muy poquititos. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo se usan, aunque supongo que ya habrán visto un poco cuál es el uso que se le da. Luego hay dos tipos de datos, los microcontroladores, la memoria de datos, que es relativamente grande. Básicamente lo que almacena es las variables del sistema mientras está funcionando el microcontrolador. Y luego hay una memoria de programa, que también es grande, que básicamente lo que almacena, es el programa. Incluso con el microcontrolador apagado, cosa que no necesariamente debería ser así. O sea, yo podría tener una memoria de programa que tome el programa de algún lado, lo vuelque ahí y lo ejecute. Pero bueno, normalmente la memoria de programa mantiene el programa y es una memoria flash actualmente. O EEPROM. Bueno, acá tenemos los tipos físicos de memoria. Bueno, de estos tipos de memoria, los que están ahí recuadrados en amarillo, son los que se utilizan. Hay dos tipos de memoria, volátiles, o sea, aquellos que sin energía se pierde el dato almacenado, o que básicamente necesitan un refresco de energía. Esa es la diferencia que hay entre static RAM y dynamic RAM. Dynamic RAM es la memoria dinámica que yo necesito estar refrescando permanentemente el bit que tengo almacenado para que se mantenga la información ahí almacenada. Es el tipo de memoria que se utiliza en las computadoras de propósito general. Y static RAM es la memoria que se prefiere para los microcontroladores. ¿Por qué se prefiere static RAM? Porque son mucho más rápidas que las dinámicas, las memorias estáticas. ¿Por qué no se usan en todos lados memoria dinámica? Porque son mucho más caras. En los microcontroladores no necesitamos tanta memoria, con lo cual es conveniente usar memoria estática por problemas de velocidad. En una computadora de propósito general, donde necesitamos grandes cantidades de memoria, sería extraordinariamente costoso utilizar memoria estática para ese fin. Y dentro de las no volátiles tenemos memorias ROM, o sea, memorias que una vez que uno las
funda en silicio ya no los puede cambiar más. Memorias PROM o EPROM, que se graban, o sea, yo compro la memoria y la grabo con algún dato y después, bueno, ya no la puedo cambiar más. Y la EPROM o la flash, que yo las puedo seguir grabando una cierta cantidad de veces. Y también las NVRAM, que es otro tipo de memoria también que yo puedo regrabar. En general, hoy por hoy, en los microcontroladores aparecen memorias EPROM y flash, básicamente. Bueno, las memorias estáticas y dinámicas no tienen límite de escrituras sin ningún problema. Las EPROM, sin embargo, no tienen más de 100.000 ciclos de borrado y la flash tiene 10.000 ciclos de borrado. Básicamente, la EPROM y la flash, como su nombre lo indica, básicamente la flash lo que me exige a mí es que yo la borre por franjas o por sectores, digamos, y por eso se llaman flash, ¿no? Profe, Sí. disculpe la interrupción. Sí. La que no se puede cambiar es la EPROM con una E. Claro, la memoria EPROM es Electric. A ver, esto ha ido cambiando con el paso de los años, ¿no? La sigla EPROM significa Electrically Programmable ROM, Read Only Memory. O sea, yo la programo eléctricamente y ya no la cambio. La E significa Electrically Erasable, o sea, borrable, programable. Esa la podés volver a programar. ¿Ah? Hoy por hoy, lo que se usa para esto es EPROM, ¿no? Las EPROM ya prácticamente no se usan, o se usa muy poco. Las flash también son programables, ¿tá? Son borrables y programables. No sé si a eso iba tu pregunta. No, porque vi que había como 3 memorias y había una que era EPROM con una sola E y después había dos con dos E y ahí me confundí un poco. Claro, ¿Cuál era cuál? la que no tiene ninguna E, la que no tiene ninguna E es el programa de fábrica. O sea, directamente Perfecto. yo no puedo comprar una PROM y grabarla. La que tiene E yo la compro, la grabo y después ya no la puedo grabar más. La que tiene 2E, bueno, la puedo borrar, grabar 100.000 veces. Perfecto, ¿Eh? perfecto. Muchas gracias. Sí. Bueno, obviamente tanto la EPROM como la flash lo que almacenan es el programa. Yo no sé si le parece mucho 10.000 ciclos de borrado, pero ustedes habrán hecho algunas cuantas pruebas, pero cada vez que bajan un firmware nuevo a la plaquetita que tienen ustedes, la flash se borra, ¿ok? Con lo cual, cada prueba, o sea, yo cambio una variable, tengo un error, la grabo, tengo otro error, la grabo y bueno, eso es un ciclo de borrado. Al cabo de 10.000 ya no me sirve más la flash. ¿Se entiende? Igual son muchos, ¿eh? Fíjense tranquilos que la van a poder usar mucho tiempo. Bueno, ¿cómo se direcciona la memoria? Para almacenar un valor en la memoria yo lo hago a través de direcciones de memoria. Cada memoria tiene una dirección, ya lo vieron cuando vimos la parte de bloques. Y si yo tengo que almacenar algo en un lugar de memoria, tengo que decir, bueno, en tal dirección tengo que meter un dato. Los microcontroladores, entonces, para almacenar un dato, obviamente tienen que manejar direcciones. Y como tienen diferentes tipos de memoria, existen diferentes tipos de direccionamiento. Básicamente hay dos. Un direccionamiento separado, o sea, cada tipo físico tiene una dirección, arranca en 0 y termina de acuerdo al tamaño de la memoria, y otro continuo, donde arranca en 0 y termina en la suma de todas las memorias. En este último caso no hay direcciones repetidas. Por ejemplo, si el direccionamiento es separado y yo quiero almacenar algo en la flash, por un lado voy a tener que, de alguna manera, decir, voy a almacenar en la flash en la dirección 0x3040, y eso se almacenará en la flash. Y si quiero almacenar en la PROM, voy a tener que decir, bueno, voy a almacenar en la PROM en la 0x3040, que no tiene nada que ver con la otra memoria. ¿Ok? Bueno, acá tenemos tres unidades distintas. Y bueno, el microcontrolador lo que hace usa direcciones, formas de direccionamiento distinto para acceder a cada una de las memorias. La otra forma de direccionamiento, que es la más habitual hoy en día, es la de direccionamiento continuo. ¿Qué significa? Bueno, yo lo que hago es direccionar del 0, en el ejemplo, al 7FFF, por aquí debajo. ¿Ok? Bueno, ¿dónde cae eso? Ya es un problema de la circuitería interna porque se decodifican las direcciones y cada cosa va al lugar de memoria que corresponde. Entonces, internamente uno sabe que del 0 al 1FFF, todo lo que grabe ahí va a ir a parar a la SRAM, con lo cual si yo me dedico a fabricar compiladores, o sea, hago código para compiladores, y una línea de mi código en C dice A igual a 8 o íntegra igual a 8, bueno, C
que tengo que meter esa variable en un espacio de memoria que va entre el 0 y el 111FF. ¿Está? Porque eso es lo que está destinado para las variables. En cambio, si ese programa yo lo tengo que compilar y meter en el microcontrolador con un programador, bueno, ese programa compilado va a tener que barrer, por ejemplo, si lo meto en la flash, desde donde dice acá pesos 4000 en adelante. Ahí va a ir arrancando en la flash. Todo esto obviamente, los entornos de programación actuales lo hacen en forma automática. O sea, yo no tengo que preocuparme en qué dirección de memoria pongo cada cosa. Excepto en algunos casos donde yo sí requiero una optimización de la memoria más allá de la que me puede llegar a dar, digamos, el entorno de desarrollo. Y yo quiero, no, yo voy a utilizar tales y tales y tales direcciones de memoria, cosa que a veces puede resultar de utilidad. No es algo muy común hoy día, pero bueno, puede ser que sea de utilidad. Después vamos a ver cuando usemos el compilador dónde se reflejan estos valores. Bueno, ¿hasta acá me siguieron? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Sí. Vamos a repasar cuando, bueno, es un poco difícil seguir esto a lo mejor en forma a la distancia, pero en las clases presenciales, cuando llegamos a este punto, yo suelo preguntar si a los alumnos si conocen con detalle dos cosas. Uno, cómo se corre un programa, o sea, cómo hace para que yo enchufo la plaquetita y el programa arranque. Y luego, en la medida que se van creando y borrando variables, cómo se va manejando la memoria del micro. Estos dos temas son importantes y en general la respuesta que tengo no son, digamos, de mucho conocimiento, porque no creo que se vean en temas anteriores, con lo cual la idea es que en esta materia podamos ver de un pantallazo bien claro cómo arranca un microcontrolador o una computadora en general, no importa. Y bueno, lo básico, digamos, de las áreas de memoria y cómo se utilizan. Ustedes no vieron nada de lo que es el stack, el heap o algo de eso en alguna materia anterior, ¿no? ¿En informática aplicada vieron algo del uso del stack? Yo recuerdo, profe, que en informática dan como una introducción así a esos temas, de qué es el stack, qué es el heap y eso. Pero muy por arriba, digamos. En informática, Claro, sí, perfecto. se lo comenta Claro. el tema. Ah, muy bien. Bueno, vamos a repasarlo entonces, ¿eh? Así como el funcionamiento del microcontrolador, porque nos va a interesar conocerlo. Bueno, en la memoria, que está graficada acá como un bloque muy grande, hay varias áreas de memoria. Hay un área, la que está simbolizada acá en amarillo, que dice Static Data, que es donde se almacenan las variables globales. ¿Qué significa ellas? Son variables que yo defino fuera, ustedes deben recordar, fuera de cualquier función y que son accesibles por cualquier función dentro de mi programa. ¿Ok? Esa sección de memoria está ubicada acá en la parte más baja o más alta, como quieran, en general en la más baja, de memoria, y es fijo en el sentido de que, bueno, una vez que yo declaro una variable global, no hay Dios que la saque de la memoria, porque, bueno, para eso está la variable global. Mientras dure el programa corriendo, esa variable está accesible y se puede utilizar. Pero aparte de las variables globales, hay dos tipos de variables que se utilizan. Unas variables son las variables locales, ¿no? Repasemos un poco, acuérdense, las variables locales, ¿cuáles eran? Aquellas que yo definía dentro de una función. Esas variables que yo defino dentro de una función se crean en el momento en que yo entro a la función y se destruyen, o sea, desaparecen cuando ya salgo de esa función. Esas variables se guardan en un área de memoria que se llama stack. Y se van grabando una debajo de otra en la medida que yo las voy necesitando. No solo eso, como una función puede llamar a otra función, en la medida en que voy haciendo esos saltos, yo tengo que ir guardando todas esas memorias, todas esas variables en el stack, para que cuando yo vaya retornando de las funciones, las tenga disponibles.
hasta que finalmente, bueno, retorne de la última función. Entonces el stack crece, como indica la flecha, hacia abajo, ¿ven? En la medida que yo voy llamando a función y creando variables locales a las funciones. No solamente sirve para eso el stack también sirve para pasar los argumentos de las funciones. ¿Vieron cuando ustedes llaman una función con un argumento, qué sé yo, ALM? Bueno, AL y M tienen que pasarse de alguna manera desde el programa que está ejecutándose hacia el programa, hacia la función que está llamando ese programa. Bueno, el stack se utiliza también para pasar esos valores. El stack también se utiliza para devolver un valor. Cuando una función devuelve un valor, yo también uso el stack. Bueno, ¿qué pasa con el heap? El heap es otra área de memoria que crece al revés, de abajo para arriba, como indica la flechita ahí, y que es una parte dinámica. Por lo que yo les dije, ustedes se habrán dado cuenta que el stack yo no lo manejo. Es automático el manejo del stack. En la medida que yo voy escribiendo una función y la función se va llamando, el stack crece y se achica sin ningún problema. Pero yo no lo manejo. No me ocupo de guardar lugar, de liberar lugar. Bueno, distinto es el caso del heap. El heap sí, es un área de memoria que está bajo mi control. ¿Ok? Yo ahí lo que hago es crear y reservar un área de memoria, darle el uso que quiera, digamos, y luego liberarla. Y si yo me olvido de liberarla, soné. ¿Ok? Porque es responsabilidad mía utilizarla y liberarla. ¿Mm? ¿Qué instrucciones en C hacen uso del heap? Bueno, sin duda ustedes vieron, pregunto si vieron la instrucción malloc. ¿Vieron en informática aplicada la instrucción malloc? Sí, sí. Para reservar memoria. Exactamente. Malloc significa memory allocation y efectivamente lo que hace es reservar memoria. Yo llamo a la función malloc y digo, bueno, quiero, no sé, 1000 bytes de memoria, me devuelve un puntero para poder acceder a ese lugar de memoria, y cuando yo termino de usar ese lugar de memoria, yo lo que tengo que hacer es un free de ese lugar de memoria. Y no tengo que olvidarme de hacer el free. Porque si me olvido de hacer el free, lo que pasa es esto, ¿no? ¿Ven esos agujeritos? Estos de acá son espacios de memoria que yo me olvidé de liberar, y al olvidarme de liberar, sigo reservando, me olvido, algo no, y este heap lo que hace es crecer, y crece mucho. Ese proceso, donde yo me olvido de liberar memoria, y en la medida que el programa se ejecuta, en la medida que pasa el tiempo, 1 o 2 días, resulta que veo que cada vez me consume más memoria el programa. Y no es que estoy usando más memoria, lo que me está pasando es que me estoy olvidando de liberar la memoria. Eso es lo que se llama un memory leak, un goteo de memoria, memory leak, y es muy común en los programas. Entonces el heap puede crecer hacia arriba en el tiempo por mal uso mío. ¿Puede crecer el stack hacia abajo por mal uso mío? Bueno, depende. Si yo llamo una función, y esa función llama a otra, y esa función llama a otra, y esa función llama a otra, en algún momento el stack y el heap se van a encontrar. Y cuando se encuentre significa que ya no tengo más memoria disponible. Y lo que pasa ahí, bueno, es que el programa se recuelga. Y lo normal que sale ahí es un mensajito que dice stack overflow. ¿Ok? O sea que el stack se fue del máximo que tenía permitido. En general, cada proceso tiene su propio stack. Los threads tienen su propio stack, pero el heap es común para las aplicaciones. Vamos a ver después, si tenemos tiempo, ver un poquito lo que es un thread. Pero básicamente es un problema que se da cuando tengo, por ejemplo, funciones recursivas que hacen crecer el stack en demasía. Hay que tener cuidado con eso. Es un problema que habitualmente se da. Pero entonces, si yo voy a trabajar en C programando microcontroladores, por lo que primero me tengo que preocupar es de si utilizo y reservo memoria con malloc o en C++, por ejemplo, alocando áreas, creando objetos, luego tengo que hacer un free de eso para liberarlo, porque si no, bueno, me pasa lo que se puede ver ahí. Profe, Sí. una vez que, por ejemplo, si te pasó que en un programa te olvidaste de usar el free o también tengo entendido que existe para objetos la función delete.
Sí, correcto. Si vos te olvidaste de usar alguna de esas funciones, Sí. ¿podés volver a recuperar el espacio ocupado? O sea, ¿tenés que resetear el programa o ya fuiste y nunca más podés recuperar esa No, memoria? dependiendo del lenguaje, en algunos casos, uno puede recuperar un área de memoria que haya sido dejada de usar. A ver, ¿cuál es el tema? Si uno utiliza malloc, ¿tá? Malloc devuelve Sí, un puntero. Ese puntero claro, es la única forma que yo tengo de acceder a ese lugar de memoria. ¿Ok? claro, Si yo ese puntero, que es una variable cualquiera, lo escribo con algo, ¿está? Bueno, ya no voy a poder acceder más a ese lugar de memoria, porque ya ni sé dónde queda. ¿Se entiende? claro, claro. Ahora, ese lugar de memoria sigue reservado porque yo nunca hice free. ¿Se entiende? Sí, Lo mismo pasa si yo creo un objeto y no lo borro con delete. ¿Ok? claro, Si yo pierdo la referencia a ese objeto, bueno, no lo puedo ubicar más. Sin embargo, hay lenguajes que permiten, con algún mecanismo que implementan, ir y borrarlos. Y hay otros, como el Java, por ejemplo, en que en realidad no hace falta porque existe lo que se llama un garbage collector, recolector de basura, que lo que hace es que todo aquello que ha perdido referencia directamente lo libera. ¿Tá? Entonces ahí ya tampoco me tengo que preocupar por eso. ¿Ok? ¿Se entiende? ah, sí, perfecto, Eso buenísimo, depende de en qué esté trabajando yo. claro, Cuando uno trabaja en C, no, bueno, no hay forma, lo que tiene que hacer es liberarlo. Salvo que, bueno, que lleven una tablita algo y después lo libere de otra manera, pero es algo raro. Bueno, claro, acá vemos cómo crece el stack, ¿no? Acá vemos que un stack que crece de abajo hacia arriba, como dice ahí, donde la función 1 es llamada, y fíjense que hay en la función, los parámetros con que se llamó, la dirección a dónde tiene que volver del programa, y las variables locales de esa función. Ahora, cuando esa función llama a otra, a la función 2, le tiene que pasar los parámetros, tiene que haber una dirección de retorno y las variables locales de esa función 2. Esta es la forma en que va creciendo el stack. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, vamos a ver un poquito, y vamos a ir un poquito más rápido ahora para poder dar con los tiempos, un poco de la arquitectura de los computadores en general. Existen dos tipos, básicamente, de sistemas procesados digitales, electrónicos por lo menos, ¿no? Los CISC y los RISC. CISC significa Complete Instruction Set Computer y RISC significa Restricted Instruction Set. O sea, uno tiene un set completo, que se llama, y otro, los RISC, tiene un set reducido. ¿Qué significa esto? Significa que, supongamos que cuando hablamos, cada vez que yo escribo algo en C, eso tiene que ser traducido a lenguaje máquina, ¿ok? A un código que el microcontrolador, el CPU, pueda interpretar. Básicamente son códigos de operación en binario, que la unidad central de proceso va interpretando con alguna lógica combinacional y secuencial también, como la que hemos visto en las unidades anteriores de esta materia. Si yo tengo, por ejemplo, una instrucción cualquiera, que diga, a ver si la puedo escribir acá. Esa instrucción, A igual B más C. Bueno, fíjense que en definitiva, una vez que este programa se compiló, o sea que eso fue compilado, básicamente lo que el programa tiene que hacer es tomar lo que está en la dirección de memoria almacenado, que conocemos acá con el nombre en la variable C, tomar lo que está en la dirección de memoria en la B, sumar eso y poner ese resultado en la otra dirección de memoria donde estaría la variable A. ¿Ok? Bueno, hay diferentes formas de hacer eso. Si yo tengo una instrucción de código de máquina que puedo hacer eso con una sola instrucción, o sea, una instrucción que le diga, tomar el valor de este lugar de memoria, tomar el valor de este lugar de memoria y almacenarlo en este lugar de memoria, bueno, básicamente con una sola instrucción yo puedo compilar eso y voy a tener una instrucción para esto. ¿Ok? Ahora bien, si yo necesito una instrucción para cada cosa que se presenta, la cantidad de instrucciones que tengo va a ser muy grande. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende esto? Sí. Ok.
¿Cuál es la alternativa? Que yo no tenga esta instrucción que dice, toma un valor de un lugar de memoria, toma otro valor de memoria y almacena otro valor de memoria. A lo mejor lo único que tengo son instrucciones más pequeñas que dicen, toma un lugar de memoria y esa misma instrucción sirve para tomar el lugar de otro lugar de memoria y otra instrucción que dice sumar y otra instrucción que dice almacenar en tal lugar. Esas 4 instrucciones sirven para sumar cualquier cosa y cualquier estructura, porque siempre voy a tomar lugares de memoria y hacer operaciones de suma, resta y demás. Y hacer store, almacenar. En el primer caso, cuando yo tengo una sola instrucción en código máquina que básicamente me hace todo, si yo quiero que todo sea así, voy a necesitar muchas instrucciones. Mientras que con RISC voy a necesitar menos instrucciones. Por supuesto, lo que haga con una sola instrucción en una computadora CISC, voy a necesitar varias instrucciones, o sea, varios ciclos de reloj posiblemente para hacerlo en un RISC. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo quiero un set de instrucciones completo, o sea, que realmente tenga muchas instrucciones, muy poderoso, para hacer prácticamente cualquier cosa, para codificar esas instrucciones voy a necesitar más bits. Por ejemplo, si yo tengo 16 instrucciones, con 4 bits tengo codificadas, más los argumentos, esas 16 instrucciones. Pero si yo necesito 200 instrucciones, bueno, ya voy a necesitar más bits para codificarlas. Entonces, las instrucciones sí son más largas. Al ser más largas, cuando yo tengo que mover ese dato de la memoria al CPU para procesarla, también necesito un bus más grande, o si no, necesito más ciclos de clock si el bus es más chiquitito que la longitud de la instrucción. Entonces, para traer una instrucción, a lo mejor necesito traerla en 2 pedazos. Mientras que las instrucciones RISC, que son chiquititas, seguramente las puedo traer en un solo paso para ejecutarse. Bueno, básicamente, entre CISC y RISC, la diferencia que hay es que en los RISC, todas las instrucciones, normalmente, son ejecutadas en un solo ciclo de clock. Mientras que en el CISC pueden ser necesarias para una instrucción más de un ciclo de clock. Se dice que los RISC son más rápidos. Bueno, eso es relativo, por lo que acabo de decir, porque está bien, en un ciclo ejecuto una instrucción, pero a lo mejor para hacer una operación como la que figura ahí, necesito 4 instrucciones, y a lo mejor en CISC, con una sola instrucción, que se necesita a lo mejor 3 ciclos de clock, la puedo ejecutar. Bueno, eso varía de procesador en procesador. ¿Se entiende la diferencia entre CISC y RISC? Perdón, profe. Sí. Con instrucciones se refería, digamos, al código máquina. Al código máquina, sí. Siempre que hablo de instrucciones estoy hablando de código máquina. Está bien. Gracias. Bueno. Eso con respecto a los tipos de microcontroladores que tenemos, porque tenemos microcontroladores RISC y CISC, o sea que su núcleo tiene un set de instrucciones muy variado, muy grande, o un set de instrucciones reducido. Después, otra cosa que caracteriza a los microcontroladores son la arquitectura. Hay 2 tipos de arquitectura, que es la von Neumann versus la Harvard. La arquitectura von Neumann es aquella que utiliza el mismo bus tanto para la memoria de datos como para la memoria de programa. O sea, tengo una memoria, ahí almaceno datos y programas y voy bajando y subiendo de esa memoria usando ese bus de datos. La Harvard, al revés, tiene un bus para comunicar datos, para mover los datos y otro para programa. La ventaja que tiene la arquitectura Harvard es que yo puedo estar cargando una instrucción en el core mientras estoy transfiriendo un dato por otro bus. O sea, es más rápida. ¿Cuál es la contra? Bueno, es más cara, ¿no? Necesito 2 bases en lugar de 1. Hay varias arquitecturas, ahora vamos a ver. Bueno, el tamaño y la variedad de instrucciones ya lo comenté. En la medida que yo tengo más instrucciones, las instrucciones tienen más tamaño. Si tienen más tamaño, para moverla desde la memoria a la CPU, que es donde yo la tengo que codificar para ejecutarla, me puede llevar más o menos tiempo. Y luego, bueno, hablamos de microcontroladores de 8, 16 y 32 bits. Cuando uno habla de 8, 16 y 32 bits, hay bastante confusión en esto. Así que lo que vamos a hacer es tratar de dilucidar bien qué significa después un procesador, un microcontrolador de 8 bits o de 16 bits. Bueno, acá tenemos la arquitectura von Neumann, desplegándose, fíjense. Básicamente tengo un bus de direcciones y un bus de datos. Más allá de que la memoria pueda ser la misma, en esta memoria de acá, esto sería, digamos, una máquina como una PC cualquiera, donde la memoria de datos y de programa es la misma.
Yo saco el programa del disco rígido, lo meto en la memoria RAM y ahí lo ejecuto y las variables que voy creando, bueno, se crean ahí mismo en la RAM. A la derecha tengo una arquitectura von Neumann, pero sí con memoria de datos separadas, como podría ser en un microcontrolador. Tengo una memoria para los datos, seguramente static RAM, y una memoria de programa, seguramente una flash. Pero el bus de datos y direcciones, fíjense que es compartido. En Harvard eso cambia, ¿ven? Fíjense. Tengo un bus de direcciones para un lado, un bus de direcciones para otro, un bus de datos para un lado. O sea que yo puedo estar pasando datos, cargando la próxima instrucción en el procesador, y simultáneamente grabando, metiendo un dato en la memoria, en el mismo ciclo de clock. Acuérdense que estos, vamos a ver, son todos sistemas sincrónicos. O sea, en cada ciclo de clock, la CPU ejecuta una instrucción. Esa instrucción puede ser que sea grabar algo acá y mientras tanto se está cargando la nueva instrucción en el procesador. Profe, Sí. el tema arquitecturas tiene que ver con, o sea, a la hora de aplicar una arquitectura, ¿es para la hora del diseño del hardware o tiene que ver más con el diseño del software, de cómo funcione? No, bueno. No sé si me explico. Lo que vemos de arquitectura de microcontrolador, a ver si te entiendo, lo que vemos de arquitectura de microcontrolador es cómo los fabricantes de microcontroladores los diseñan, y los diseñan con diferentes arquitecturas. Ajá, o sea, vos ¿Okay? podrías tener un mismo controlador, o sea, podrías tener dos controladores, uno que esté diseñado con Harvard y otro que esté diseñado con von Neumann. Sí, hoy hay, o sea, un fabricante, de hecho, fabrica algunos microcontroladores con la arquitectura Harvard y otros con la arquitectura von Neumann. Ajá, eso les da diferentes características a cada uno. Claro, supongo que tendrán sus ventajas y sus desventajas cada uno. Exactamente, exactamente. En las máquinas de propósito general, como digo, con grandes cantidades de memoria, como puede ser una PC, no tiene sentido una arquitectura Harvard, porque saldría carísima. Carísima. Y en los microcontroladores más chiquitos, que yo requiero mayor performance, es más probable encontrar una arquitectura Harvard, porque me permite una mayor velocidad. Inclusive, también hay otro aspecto que nosotros vamos a ver, como es el consumo de energía. Yo puedo aumentar la performance aumentando el reloj, pero eso implica mayor disipación y caliente más. Y bueno, y a lo mejor teniendo un par de bases separados no necesito ir tan rápido con el clock y tener la misma performance. Claro. Hay muchos parámetros de diseño a la hora de definir una arquitectura. Bueno, ARM lo que hace es eso, diseña, básicamente. Más allá de quién fabrique. Bueno, este ejemplo que está acá es un ejemplo un poquito más real de bases, de datos, de arquitectura. Este es un Cortex M4 con la arquitectura Harvard de 32 bits. Fíjense que hay varios bases. El que dice acá es Instruction Code, o sea, por acá vienen las instrucciones. ¿Se ve el cursor, no? Cuando lo muevo. Sí. Ok. Bueno, y por acá es data, o sea, por acá vienen los datos, por decirlo de alguna manera. Pero fíjense que acá tengo otros bases que son para la parte de entrada-salida, para la memoria RAM, que vienen por acá. ¿Ok? Inclusive hay un bus acá de alta velocidad que ahora, digamos, existe, digamos, en algunas arquitecturas como esta, que es un poco más rápido que el bus común que permite mover datos a mayor velocidad. Bueno, veamos entonces cuándo llamamos una arquitectura de 8, 16 o 32 bits. Tengamos en claro lo siguiente, ¿ok? La memoria se mide en bytes. Los bytes yo lo puedo tener agrupado de 8, 16, 32 como yo quiera. Pero en algún momento voy a tener que sacar un dato de la memoria y pasarlo al procesador propiamente dicho para hacer una operación con eso. Y ahí caben varias alternativas. Bueno, si yo tengo 32 cablecitos que unen mi bus de direcciones o mi bus de datos de la memoria al procesador y mis datos en la memoria están representados con 32 bits, o sea, yo digo que una palabra o un dato lo almaceno en 32 bits, un entero lo almaceno en 32 bits, yo puedo mover un entero directamente de la memoria al procesador en una sola instrucción de clock, porque obviamente pongo, como vieron en bloques, ¿no? Pongo la dirección, viene el pulso de clock y el dato de acá, pic, pasa de este lado. Y se acabó. Ahora bien, si en lugar de tener 32 cablecitos acá,
32 cablecitos. Yo tengo 16 cablecitos y quiero sumar dos números de 32 bits que están en la memoria y posiblemente mi procesador sea capaz de sumar 32 bits en un solo saque. Ya para traer ese dato de la memoria al procesador voy a necesitar dos ciclos de clocks, para el primer dato y para el segundo dato. ¿Se entiende eso? Sí. Está claro, ¿no? Bueno, cuando yo traigo ese dato, el procesador va a operar con ellos. ¿Cómo opera el procesador? El procesador ese dato lo almacena en los registros. ¿Ok? O sea que los registros estos tienen que almacenar el dato que va a procesar el procesador, básicamente. Entonces, ¿qué tamaño tienen que tener estos registros? Bueno, estos registros pueden tener 8, 16, 32, 64 bits. Los bases de datos y direcciones pueden tener 8, 16, 32, 64 bits y la memoria puede estar organizada en 8, 32 y 64 bits. Y las instrucciones del microprocesador pueden ser instrucciones de 8, 32, 64, 16 bits, lo que fuera. Entonces, cuando yo digo es un procesador de 32 bits, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver quién me contesta. Puede ser la informática. ¿A qué es? ¿Es al ancho del bus de datos? ¿Al ancho de bus de direcciones? ¿A cómo están organizados los datos en la memoria? ¿Al tamaño de los registros? En realidad no hay una claridad absoluta sobre esto porque durante mucho tiempo se le llamó 32 y 16 bits a cualquiera de estas interpretaciones. ¿Está? Bueno, hoy por hoy, les comento, se acepta como mejor interpretación que un procesador se dice que es del tamaño, en bits, del tamaño de sus registros. O sea, si sus registros son de 32 bits, se dice que ese procesador es de 32 bits. A lo mejor ese procesador es capaz de tener instrucciones de 64 bits y operar con enteros de hasta 64 bits. Pero si cuando opere con enteros de 64 bits, bueno, si esos registros son de 32 bits, bueno, la operación para sumar dos enteros de 64 bits le va a llevar el doble que para uno de 32 bits, porque va a tener que hacer toda una operatoria. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende esto? Sí, ¿Son los mismos 32 bits que se mencionan en el sistema operativo o eso es otra cosa? Bueno, cuando uno habla de un sistema operativo de 32 o 64 bits, significa que ese sistema operativo es capaz de ejecutar instrucciones para Intel o bueno, para la máquina que sea, con instrucciones de 64 bits. O sea que bien. yo compilo una aplicación para un Windows de 64 bits y esas instrucciones que se generan en código de máquina son de 64 bits. ¿Está? Y por supuesto tiene que haber un procesador de 64 bits para poder compilarlas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a cosas más banales como es el mercado que representan los microcontroladores hoy en el mundo. Mercado que viene creciendo vertiginosamente y que aunque ustedes no lo crean, sigue creciendo también el de 8 bits, o sea, los microcontroladores más chiquititos. Y bueno, que nada indica que vaya a llegar a su fin, porque realmente un microcontrolador de 8 bits puede hacer cosas muy grandes. Por supuesto, hoy hay de 16 y 32 bits, son los que han aparecido y están creciendo más. Pero en realidad, lo que está pasando es que los microcontroladores de 32 bits se venden mucho menos que los de 8 bits, pero valen mucho más que los de 8 bits. Con lo cual es más negocio vender un microcontrolador de 32 bits que vender uno de 8 bits. ¿Está? Es así, digamos. Bueno, básicamente la figura esta lo que representa es un forecast hasta el 2027 de cómo va a venir creciendo la cosa. Hasta hace un par de años se pensaba que los microcontroladores de 16 bits iban a desaparecer y que solamente iba a haber los dos extremos de 8 y 32 bits. Pero bueno, eso no ha pasado y aparentemente ahora
parece que no va a pasar, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco también una evolución de los precios, básicamente, si se quiere, y del mercado en unidades y en millones de dólares, ¿no? Bueno, hoy por hoy, fíjense, se está moviendo más o menos unos 30.000 millones de dólares al año en ventas de microcontroladores. Y fíjense que los precios, bueno, acá no figuran antes del 2017, pero han caído terriblemente y hoy están en el orden de 64 centavos de dólar la unidad, ¿no? Como promedio, por supuesto, en volumen, para la venta en volumen. Lo cual significa mucha potencia a un precio muy, muy bajito realmente, ¿no? Bueno, esta figura ustedes la tienen que tener conocida, la han visto en informática aplicada o en informática, es básicamente cómo trabaja una máquina de von Neumann y la vamos a repasar ahora. ¿La han visto algo de esto o no? Sí, Sí. Bueno, si han visto algo, este registro que está acá que dice PC, ¿qué registro es? ¿Qué significa PC? ¿Se acuerdan? No. Me parece por el silencio que no, ¿no? Control de ¿Se puerto. acuerda? No. PC significa Control de Program puerto. Counter. No, significa Program Counter. Contador de programa. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo en detalle y bien clarito, por favor. ¿Cómo arranca un microcontrolador? Cuando ustedes pulsan su plaquetita el botoncito que dice reset o lo energizan. De alguna manera, en la memoria flash está el programa, ¿ok? Ahí está el programa. Y ese programa tiene una primera instrucción, que es el que tiene que ejecutar el procesador. Bueno, esa instrucción se tiene que cargar en el Program Counter, porque el Program Counter lo que tiene es la próxima instrucción a ejecutarse. O sea, cuando se resetea el microprocesador, microcontrolador en este caso, acá debe cargarse la primera instrucción del programa. ¿Ok? ¿Y cómo sé cuál es la primera instrucción del programa? No, bueno, es al revés, en realidad. Mi programa tiene que estar la primera instrucción en un determinado lugar, de manera que cuando se resetee, venga acá, porque hay una lógica secuencial, discreta, implementada en el microcontrolador, que lo que hace es que el program counter se cargue con esa dirección. ¿Se entiende? Eso está especificado en el manual del microcontrolador. Si ustedes se fijan, van a ver que luego de un reset, el program counter va a tener tal dirección. Y ahí más vale que esté la primera dirección de mi programa, ¿no? Porque si no, bueno, hace cualquier cosa. ¿Cómo opera entonces el microcontrolador? Básicamente, lo que hace con este program counter, se pone en el bus de direcciones y cuando viene el pulso de clock, de la memoria de programa se transfiere la instrucción a lo que se llama Instruction Register, que lo tenemos acá. ¿Correcto? Entonces, se setea el program counter, el bus de direcciones se setea, en este caso contra la memoria flash, queda disponible acá una instrucción y cuando viene el pulso de clock, dentro del Instruction Register me queda la instrucción que hay que ejecutar. ¿Ok? Esa instrucción está acá. Esa instrucción, lo que hace la unidad de control es un circuito netamente combinacional, con puertitas, por decirlo de alguna manera, decodifica, como vieron ustedes cuando vimos combinacionales, cada uno de los bits de la instrucción. Y de acuerdo a esa codificación, lo que hace es mueve estas llavecitas, que no son obviamente llavecitas, ¿no? Pueden ser varios, cada linita esta puede ser más de una, pero básicamente lo que hace es mover estas perillitas, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Por ejemplo, esta instrucción, a lo mejor lo que dice, en el ejemplo que le había dado, es que tengo que traer de una dirección de memoria un dato y meterlo en un registro, en el registro 0.
Esa sería la primera instrucción. Una vez que se ejecutó la instrucción, o sea, con el siguiente pulso de clock, el program counter se incrementa. ¿En cuánto se incrementa el program counter? Bueno, ahí depende de qué tamaño tengan las instrucciones. ¿Ok? Si las instrucciones son de 16 bits, el program counter se va a incrementar en 2. Para pasar a apuntar en la memoria a la próxima instrucción. ¿Ok? Y la próxima instrucción se va a traer acá. Esa instrucción puede decir, conmutando esto, que el dato de la memoria, de tal memoria, hay que traerlo al registro 1. Y la próxima instrucción puede ser sumar. Entonces, ¿qué hace esto? Une esta llavecita de acá, la pone para acá, une esta llavecita de acá de R1, la pone a este lado del ALU. La ALU es una unidad aritmético-lógica. Acá viene el código operando del ALU. Hay un ejercicio que hicimos en combinacionales, estaba en la práctica, que era para sumar o algo lógico, un par de bits. Bueno, acá, obviamente, las ALU estas son bastante grandecitas, ¿no? Se suman de 32 a 64 bits, números grandecitos. Pero como sea, con ese código operando, acá a la salida tengo el resultado. Cuando viene el pulso de clock, el resultado pasa al registro R3. Y la próxima instrucción del programa puede ser que haya que almacenar el registro R3 en una dirección de memoria. Y ahí ya tengo la suma hecha. En el ejemplo que yo les había dado antes, ese A igual B más C, yo metí lo que había en A en el registro 0, lo que había en B en el registro 1, y el resultado lo mandé al registro T, que finalmente terminó en la dirección de memoria de A. Y ahí viene la próxima instrucción, y así sucesivamente. Cuando pasa esto, pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. Por ejemplo, que el resultado haya dado overflow. Por ejemplo, yo sumo 2 enteros de 32 bits en una máquina de 32 bits, no es probable que haya un overflow. Con lo cual hay algunos registros como este de acá que se llama status. ¿Ven? Status register. El C significa carry. Bueno, ustedes ya saben lo que es carry, cuando me llevo uno. O significa overflow. N significa negativo, creo. No me acuerdo bien. Z significa 0. Bueno, el resultado de la operación. Obviamente, acá hay 4 bits, pero bueno, los registros de status son más grandes que 4 bits. Bueno, y fíjense que acá hay otro registro también dibujadito que se llama stack pointer. Ese es el que vimos antes. ¿Por qué tengo que llevar el stack pointer? Y porque tengo que ver, si llamo a una función, a dónde tengo que empezar a guardar los parámetros de la función. O sea, necesito un registro que me lleve la dirección del stack. Bueno, ¿se entiende cómo trabaja un procesador? Sí. Sí. Ok, si se entiende, y espero que se haya entendido bien, lo que vamos a hacer ahora es verlo en la práctica. Es decir, vamos a ver bien cómo trabaja el procesador corriendo un programa. Antes de ver cómo trabaja en la práctica, como les digo, vamos a ver los registros, esto que yo les mencioné en la dibujito como 1, 2, 3, en la vida real. Fíjense que en la arquitectura versión 6 de ARM, bajo la cual se implementan muchos procesadores como el M0 que tienen en su plaquetita, tienen más registros. Fíjense que esta arquitectura tiene 15 registros. Y un par de registros más que están acá a la derecha. Bueno, de estos registros, el 15 es el program counter. O sea que aquí hay acá, está la dirección de memoria y la instrucción que se va a ejecutar. Este registro se ejecuta, se incrementa, bueno, en 2, en 4, en 6, de acuerdo al tamaño de las instrucciones, como yo le dije, para apuntar a la próxima instrucción que está a continuación en el programa, ¿no? A ver, ¿hay algún caso entre que el program counter que le parezca a ustedes que en lugar de incrementarse y pase a la próxima instrucción pueda ir a otro lugar de memoria distinto que a la próxima instrucción de programa? ¿Qué caso sería ese? ¿O les parece a ustedes que puede ser? Cuando se reinicia. Bueno, cuando se reinicia, ahí ya dijimos, se carga en lugar de la primera instrucción. Pero supongamos que el programa se está ejecutando y pasa a la próxima instrucción, o sea, y se va moviendo el program counter, obviamente, digamos, qué sé yo, 2 bytes para adelante, 2 bytes para adelante, porque las instrucciones son de 16 bits. ¿Ok? ¿En qué caso puede hacer decir, en lugar de pasar 2 bytes para adelante, no, ir a otro valor, a otro número?
lo cual quedará apuntando a otro lugar de la memoria. ¿En qué caso les parece? Cuando tengo una rutina. ¿Cuándo? Cuando tengo una rutina. Claro. Si yo tengo una instrucción en C que dice ejemplo, un if z igual a 8, llamar a la función x, bueno, la función x va a estar en otro lugar de la memoria, ¿ok? ¿Se entiende, no? No va a ser ahí a continuación del programa principal. ¿Se entiende? Esa función va a estar almacenada en algún lugar de la memoria, como todas las otras funciones, en algún lugar están, compiladas y almacenadas en la memoria. Bueno, esos son casos en donde el program counter hay que meter ahí adentro del program counter la primera instrucción de esa función, para que la ejecución siga ahí, y no con la que sigue, obviamente. ¿Se entiende, no? ¿Está claro esto? Si no, lo repito. Sí, sí. Bueno, fíjense que acá la arquitectura ARM tiene un registro que se llama link register. Esto es característico de esta arquitectura. El link register lo que almacena es la dirección de retorno de una función. O sea, cuando la función se termina de ejecutar en algún lugar de la memoria, ¿qué hay que poner en el program counter? Y hay que poner la próxima instrucción que seguía en el programa principal. Bueno, lo que hace esta arquitectura ARM es guardar en este registro, el 14, el link register, esa dirección, para saber dónde tiene que volver. Entonces ese valor lo mete en el program counter y sigue la ejecución del programa principal. Es para hacerlo más rápido. Bueno, los demás registros son registros que los puedo usar, o sea, quien diseña el compilador los puede usar para lo que quiere, de acuerdo a las instrucciones que usa, que tiene disponibles ARM. Bueno, hay otros registros, el Program Status Register, el que yo les mostré en el slide anterior, este de acá de status, que tenía el carry, overflow, negative y 0. Bueno, básicamente acá también existe el Program Status, pero el Program Status Register se compone de todo esto que está acá abajo, ¿ven? Está el negative, z, carry y overflow, que acá significa la B. Pero tiene otras funciones, para servicio de interrupciones. Bueno, todo eso está perfectamente detallado, obviamente, en la hoja de datos del manual. ¿Qué vamos a ver acá? Este es el manual de referencia de la ARM-V6 que ustedes tienen que tener a mano. Para esta materia lo van a necesitar, para hacer alguna consulta. Yo lo tengo por algún lado acá, a ver. Este es el manual. ¿Ok? Entonces está básicamente toda la descripción de la arquitectura ARM versión 6. Por ejemplo, acá están los instruction set. ¿Qué significan las instruction set? Bueno, son todas las instrucciones, instrucciones de branch, o sea, para saltar de un lugar a otro la memoria, como yo recién le decía, instrucciones de store, ahora vamos a ver alguna en la práctica. LDR significa load y str significa store. LDR lo que me permite es traer un dato del lugar de la memoria a un registro. Y str me permite llevar de un registro a un lugar de la memoria. ¿Ok? En definitiva, cada instrucción del código termina en una instrucción en assembler. Bueno, el manual me da todo ese set de instrucciones. Bueno, ¿qué tipo de instrucciones y data? Bueno, ahí se me fue la memoria. Tengamos acá. Bueno, ahí dice que ARM tiene esos tipos de datos básicamente definidos. Un byte de 8 bits, obviamente, media palabra y 6 bits, palabra de 32 bits y doble palabra de 64 bits. Es una definición. Dice que los registros son de 32 bits en tamaño, con lo cual todo microcontrolador, por lo que dijimos recién, que adopte la arquitectura ARM versión 6, lo vamos a considerar microcontroladores de 32 bits. Más abajo, al pie de página seguramente, como dice ahí, fíjense que dice que no tiene una instrucción para soportar operaciones de 64 bits. No solo eso, sino que más abajo hay una notita que dice que la ARM versión 7, la que sigue, tiene soporte limitado para operaciones de 64 bits en enteros. La mayoría de las operaciones de 64 bits
requieren secuencia de 2 o más instrucciones para ser sintetizadas, o sea, para ejecutarse. ¿Está? O sea, la versión 7, que aparentemente tiene registro de 64 bits, tiene soporte limitado para instrucciones de enteros de 64 bits. ¿Ok? Bueno, todo esto está específicamente declarado en cada lugar del manual. Bueno, las instrucciones básicamente tienen varias formas de trabajo. No lo vamos a detallar, pero les voy a dar un ejemplo. Ven acá donde dice A más B por C. ¿Cómo se lleva a cabo eso compilando para un compilador que haga estas operaciones usando el stack? Bueno, hay una instrucción push A que lo que hace es poner el contenido de la variable de memoria donde está alojado A en el stack. El push que sigue, hace lo mismo para lo que está en la dirección B. Y una instrucción add, la instrucción add, lo único que hace es sumar los dos últimos datos que tengo en el stack. O sea, el stack creció, suma esos dos datos. El resultado que queda en la ALU, poniendo push C, lo mete, queda en el stack también el resultado, ¿no? Como último valor. Al poner el C, los dos últimos valores son el resultado de la suma que está entre paréntesis y lo que está en la variable C. La instrucción multiplicar me obtiene el resultado que queda en el stack. ¿Está? Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones en las cuales se van a compilar, esa operación A más B por C. La lógica con acumulador, existe un registro particular que se llama acumulador. Fíjense que acá se carga en el acumulador lo que hay en un lugar de relación de memoria. Hay una instrucción que le dice a lo que vos tenés ahí en el acumulador, sumame tal dirección de memoria. Y el resultado queda en el acumulador. Y después dice multiplicame por tal dirección de memoria. Y el resultado queda en el acumulador. Bueno, misma instrucción en C, con 3 instrucciones, acá es suficiente. Bueno, y acá tengo otros dos formatos. El load dice, bueno, lo que está en A, vaya al registro 1, lo que está en B, meterlo en el registro 2. Sumar el registro 1 más el registro 2, el resultado va a quedar en el registro 1, supongo. Cargar en el registro 2 lo que hay en C y multiplicar el registro 1 con el registro 2 y en el 1 queda el resultado. Bueno, y acá tengo lo mismo, pero con 3 direcciones. Bueno, son diferentes formas que existen y de direccionamiento que tienen las instrucciones para operar. De acuerdo, si usan acumulador, stack o registros, básicamente. A ver, lo que más se está usando hoy son los registros. Para los procesadores más modernos, las dos formas últimas de ahí de operaciones son las que más se usan. Bueno, hay diferentes modos de direccionar un lugar. Fíjense lo que dice el primero, que dice direccionamiento inmediato, que dice que a lo que está en el registro 1 le agrego el 5, o sea que lo que hay en 1 le sumo 5 y eso queda en el registro 1. Por intermedio de registros, a lo que hay en 1 le sumo lo que hay en 2, el registro 2, se suma todos los registros. En forma directa, en el registro 1 le sumo lo que hay en la dirección de memoria 100. Directa, en el registro 2 hay una dirección de memoria. Entonces se va a lo que indica la dirección de memoria en el registro 2 y se le suma lo que hay en el registro 1. Se nota la diferencia entre estos tres, ¿no? Fíjense que el indirecto lo que hace es, en un registro, tengo una dirección de memoria que tuve que haber cargado antes, ¿no? Bueno, el postincremento lo que hace es básicamente es lo mismo que la indirecta, pero a su vez lo que hace es suma un valor a la dirección de memoria 2, un desplazamiento. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si yo estoy haciendo operaciones seriadas, como por ejemplo moviéndome por un arreglo, por un vector, y paso del primer índice, el segundo, el tercero, el cuarto, bueno, esas instrucciones para eso, si yo las compilo con este tipo de instrucciones, son más rápidas que si tengo que hacer otro tipo de instrucciones. Bueno, esto véanlo, analícenlo un poquito, es más información de propósito general y para poder entender cómo funciona después el programa, ¿no? Compilado. Bueno, y ahora vamos a ver el programa corriendo, pero antes lo que vamos a hacer es un descanso.
Son las y 25. A las 8 menos cuarto retomamos. ¿Les parece? ¿Me escucharon? Sí, buenísimo. Sí, ¿alguna Bueno, pregunta de lo que profe. vimos hasta acá? Bueno, profe. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta acá? Bueno, si no hay nada, entonces a las 8 menos cuarto retomamos, ¿eh?